Muy buenos días. Hoy le damos la bienvenida al doctor Eduardo Cubertino, un destacado médico y profesor de la Universidad de Córdoba, entre otras actividades, y hoy nos va a dar su clase Claves en Bioética y Derecho. Desde ya le agradecemos al doctor Cubertino, les pedimos a ustedes, como siempre, la atención que le prestan a nuestros profesores invitados. Esta clase va a ser grabada y luego distribuida a los asistentes, a los que no han podido estar y a una base de datos que tenemos habitualmente. Doctor Cubertino, muy buenos días. ¿Está usted en posesión de la cátedra? Voy a silenciar el micrófono y todo el tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer mucho la invitación, que es un verdadero halago poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo desde la perspectiva hombre de las ciencias de la salud, en el cual los grandes temas de la bioética están ciertamente involucrados. Ustedes de manera especial, sobre todo desde el bioderecho, que es un gran tema, un gran tema. Así que, bueno, para mí es un halago y una alegría poder compartirlo con ustedes y espero poder hacerles algunos aportes y reflexiones que contribuyan a edificar la formación de ustedes, la capacitación para las decisiones como profesionales. Voy a compartir ahora, ¿sí? Para que yo tengo la presentación en PowerPoint, entonces para que ustedes también la puedan tener presente luego. Así que vamos a compartir pantalla. Perdón. ¿Están viendo la pantalla ustedes allí? Sí, profesor, Sí, doctor. pero todavía bueno. no se abrió. ¿Se abrió? No, aparecen todos los power que tiene, pero nada más. Epa.
La tengo abierta la presentación. No, no la ven aún. No, profe. Bueno, vamos a intentar acá. A ver, ustedes me avisan. Yo lo abrí, lo tengo en mi pantalla completa. ¿Aún no aparece? No, no aparece. Guácale. Estamos en aprietos. ¿Qué está pasando? Normalmente nos salió siempre bien esto. A ver. Voy a cerrar todas mis presentaciones. A lo mejor está vinculado con eso. No aparece allí tampoco, ¿no? No, todavía no. Lo tengo abierto el PowerPoint. Vamos a ver. Bueno, problema. No lo puedo ver acá en la página mía. A ver si lo puedo llevar a la pantalla. Ahora sí. Allí apareció. ¿Aparece ahora? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, mil disculpas. Nos trabó la tecnología. Nos robó unos minutos. Pero bueno,
La idea es tratar de llevarles algunas reflexiones y algunas problemáticas que nosotros desde la perspectiva de la bioética vemos cotidianamente. Y este tema de la ética para la vida, sin duda que es un tema muy complejo, espinoso, necesario. Y particularmente en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, donde eclosionan algunas ideologías que son digamos, un instrumento de impacto universal, no solamente para nuestra realidad cultural. Y nosotros en este contexto lo planteamos como impactos que comprometen la vida de toda la humanidad. Estas suertes de impacto cultural genera, por un lado, lo que llamamos desculturización, ¿no es cierto? Pero en general no generan un vacío, sino que es llenado, digamos, por esta suerte de impregnación de algunas ideologías que tienen muchas aristas, ¿no? Y se comportan como verdaderos virus que ponen en vilo, en muchos casos, hasta el futuro de la humanidad. Y entonces aparecen algunos proyectos que son ciertamente, intensamente ambiciosos, y muchos de ellos vinculados con tensiones de poder que van impregnando diferentes espacios y llegan de una u otra manera a nuestro espacio particular, a nuestro espacio social, a nuestra región, en donde se observa, digamos, una suerte de desembarco, si se quiere, progresivo. En este contexto yo les plantearía a ustedes que los destinatarios de la reflexión de la bioética no somos nosotros exclusivamente los profesionales de la salud, sino también compromete a una realidad mucho más amplia, donde quedan incorporados todos los gestores del sistema de salud, que incluye también a los administradores, a los legisladores, y también a la sociedad toda. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros podamos tener una suerte de mirada universal en estos grandes temas de la bioética, que es un tema que se presentó en nuestra realidad cotidiana como profesionales de la salud no hace mucho tiempo, en 1971, donde quien habla por primera vez de la bioética señala esta consigna, ¿no?, que los valores éticos no deben separarse de los hechos biológicos, sin dudas, en el contexto de esta mirada universal en la cual está comprometido el ser humano. Pero partiendo de aquel concepto y visibilizando el trayecto realizado y la realidad actual en la que nosotros estamos, es importante que consideremos que estamos hoy en una suerte de mentalidad posmoderna, ¿no es cierto? Es decir, totalmente distante, digamos, si se quiere, de aquella realidad en la cual se planteó por primera vez el desafío de la bioética. Y entonces, en esta suerte de, digamos, impregnación multifacética, si quieren, poliédrica, con muchas aristas y caras, se constituye en un verdadero magma multicultural, con una cultura a veces líquida, con paralelismos ideológicos muchas veces complejos, y en este contexto se presenta lo que nosotros conocemos como la tecnociencia, con un increíble desarrollo que llega hasta la producción y la administración de la vida. Entonces, si lo visibilizamos en el contexto
cultural actual, los grandes temas de la bioética están ciertamente vinculados con el tema de la tecnociencia y esta posibilidad de, como les decía yo, producir y administrar la vida. Por ejemplo, en el laboratorio, como que ya es posible gestionarla desde el laboratorio. O a través de esto de la tecnociencia, es decir, la tecnología aplicada a las ciencias en orden al manejo de situaciones particulares de la vida. Les doy un caso concreto, la robótica, en el contexto de la inteligencia artificial, que llega hoy hasta el desafío de reemplazar las capacidades humanas. Aparece el tema de las comunicaciones, con el tema de el vértigo, la incoherencia, es decir, ni siquiera la posibilidad de ir reflexionando por la urgencia en el tema de las comunicaciones y la información. Estamos desbordados de información y a veces ni siquiera nos permite tamizarla, reflexionarla, purificarla como para contextualizar e ir encontrando verdades. El tema de la globalización con sus grandes temas, la globalización como un aspecto sumamente positivo en aspectos de la realización humana, pero generando un impacto importante por el consumo y la pérdida de roles, y en realidad la mimetización de las personas en el contexto del universo global en el cual a veces ni levantar la mano se puede. Y en este contexto aparecen variadas ofertas culturales, ¿no? Con mucho desconcierto, con turbulencias sociales, políticas y económicas. Y se impregna, digamos, una suerte de individualismo, relativismo ético. Y aparecen aspectos que, en orden a aquellas primeras reflexiones de la bioética o las actuales que hacemos, nos encontramos con la difusión de una cultura que es ajena y hostil a la vida, donde aparece solamente, por ejemplo, construccionismo, progresismo, transhumanismo, un dato de peso, es decir, lo que les planteaba recién, el reemplazo de las capacidades humanas. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre está limitado en su realización personal y entonces la ciencia busca pasar por encima de él. Y en este contexto también parece esto que llamamos la profunda crisis bioética, que está ciertamente motivada por la tensión cultural de estas diferentes ideologías que van impregnando el espacio social, y muchas se ordenan como reclamos a derechos humanos y derechos también de los pacientes, ¿no? Y entonces tenemos estos aspectos que son importantísimos, como la catástrofe ambiental, la revolución biológica y la biotecnológica, la medicalización de la vida. Y entonces nos hacemos algunas preguntas, como ¿cuál es la misión final que debemos perseguir como humanidad? ¿Está el dato de querer despegarnos de la naturaleza humana? Bueno, una pregunta que yo dejo allí. Entonces, aparecen ideologías que se van a insertar como herramientas que se supone deberían contribuir a establecer un orden en la vida, y en la vida de la humanidad. Y en la perspectiva de esta propuesta de un nuevo orden, parece no alejarse mucho la primacía del poder. Entonces,
no podemos pensar que este núcleo, digamos, de pensamiento está en Nueva York, sino que es parte de una complejidad de tendencias de fondo que en muchos casos pueden resumirse en cuestiones de poder. Entonces se desencadena esta situación, yo diría de una manera vertiginosa, cuando en los últimos años algunos organismos internacionales incorporan el tema del desafío del control de la vida, bajo la consigna de que sería el único modo de alcanzar el poder y el progreso de la humanidad. Miren qué interesante esta observación. Control de la vida para alcanzar el poder y el progreso de la humanidad. Entonces, de acá surgirán algunos fundamentos del progresismo, del que luego nosotros sin duda podemos hablar, que asientan muchos de sus objetivos, no ya en la razón de la naturaleza humana, sino en el deseo. Es decir, el deseo justifica el ser. Y entonces, fíjese que este es un dato importante cuando hablábamos del impacto cultural. El deseo y el placer vienen a sustituir aspectos importantísimos de la justificación del ser humano. Pero bueno, yo no me quiero desviar en este momento mucho de esto. Los grandes ejes van a ser entonces estos que se plantearon originalmente, que ya se amplió esta suerte de íconos, como es el control de alimentos, el control de las energías mundiales, el manejo de la producción y el consumo. Entonces, se plantea que se puede controlar la vida. Doctor. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero nos quedamos con la presentación del PowerPoint. ¿Usted ha ido pasando más páginas? Porque no, solo vimos apuntes de bioética en el debate cultural actual. Oh, algo está pasando acá que... Disculpe, no lo quería interrumpir. No, pero hizo muy bien, hizo muy bien. Hizo muy bien. Qué raro que no avance. Sí, yo presenté solamente 3 imágenes más, pero viene muy bien que me lo haya planteado. A ver, veamos dónde está el problema. Veamos dónde está el problema. ¿Ustedes allí ven algún cambio? Sí, ahora sí. ¿Lo ven ampliado el cambio o lo ven pequeñito? Es pequeño, pero se ve. La vida mirada desde la realidad, ¿puede ser? Sí. Ahí se ve más grande. ¿Se ve más grande? Ah, tenemos un problema entonces interesante acá, solucionar. Bueno, vamos a ver si yo voy a ir avanzando así para poder a colaborar y que no nos detengamos en esto de la tecnología. A ver si me autoriza a trabajar así. Vamos pasando así. Entonces, simplemente yo cuando hacía las reflexiones de la que les decía, la mentalidad posmoderna, el magma multicultural, les mostraba estos 4 grandes aspectos. Les decía tecnología y ciencia, el impacto de las comunicaciones, el impacto de la globalización y el ambiente cultural. Entonces decíamos, ¿cómo va impregnando en este caso esta suerte de, en lo cultural, la difusión de una cultura que es ciertamente ajena y hostil a la vida? Y un gran tema que lo tenemos en las manos, les decía yo, es el tema del transhumanismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta reflexión en la cual nosotros vamos caminando, les propongo que contemplemos estos 3 aspectos, que son de peso. Les decía yo, la catástrofe ambiental, la revolución biotecnológica y tecnológica, la medicalización de la vida. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? La pregunta era justamente, ¿cuál es la misión que nosotros
humanamente debemos perseguir. ¿Es acaso esta la misión final? Despegarnos de la naturaleza humana como una gran propuesta planteada hoy. Entonces, en este contexto, les decía yo que aparecen estos íconos, ¿no? Estos íconos, en el cual, en el camino de ofrecer calidad de vida, la propuesta es controlar la vida. Entonces, bueno, aparecen, como les decía yo, una suerte de complejidad de tendencias de fondo, que en muchos casos se pueden sintetizar y resumirse en cuestiones de poder, y entonces, bueno, como les planteaba, estas consignas, estos íconos propuestos originalmente al principio del milenio, que hoy están ampliados notablemente, que ustedes los conocen, parecía ser el único modo en el cual se puede alcanzar el poder y el progreso de la humanidad. Y entonces, en este contexto, muchos de estos fundamentos, como les decía, los toma el progresismo. Y entonces funda muchos de sus objetivos no ya en la naturaleza humana, sino en el deseo, como les decía. Entonces, el deseo pasa a ser el justificativo del ser. Presten atención a esto, porque acá hay un aspecto muy importante para contemplar luego en la mirada bioética, es decir, dónde está la crisis de esta mirada humanista. Pero bueno, como les decía, no nos desviemos mucho porque yo les planteo estos íconos, que es donde los grandes ejes, como les decía, son el control del alimento, el control de las energías mundiales, el manejo de la producción y el consumo. Entonces se plantea, yo puedo controlar la vida. Entonces ustedes van a percibir, lo van a escuchar, lo conocen, que está el tema de la promoción de una ideología, por ejemplo, sin corporalidad, por ejemplo, asexualidad, que se asocia fuertemente con la promoción de la esterilización, la anticoncepción, la maternidad controlada, el control de los recursos ambientales. Es decir, cuando hablamos de alimentos para todos, educación para todos, hablamos de la natalidad y la maternidad, como estos grandes íconos que fueron los que originalmente estaban presentes, salud para todos, de una u otra manera están fuertemente vinculados a estos grandes temas de el progresismo y el control poblacional en orden a tratar de jerarquizar la calidad de vida de la humanidad. Entonces, me parece que es muy importante esta situación particular que llega hasta nuestros días, porque pone en evidencia el núcleo del debate cultural, que si nosotros nos remontamos hacia atrás, lo vemos propiciados por el capitalismo anglosajón, las mujeres intelectuales, el Mayo francés, la revolución sexual, el feminismo y la lucha de sexos. Entonces, la aparición de estas ideologías, en realidad, lo que hacen es llevar a una profunda crisis del sentido unitario de persona, que es un fundamento central de la mirada bioética. Entonces, se plantea una suerte de tensión para la cultura e identidad de la vida humana. Entonces, la verdadera crisis, la profunda crisis, va a estar planteada en estos grandes ejes. La persona, la mirada de persona como un todo completo en el cual aparece el contexto de lo biológico, lo psicoafectivo, que en algún caso tiene este tono de la tensión de interioridad, en algunos casos, si se quiere, de espiritualidad, y esta suerte de vínculo, de relacionalidad, de sociabilidad,
porque esto es parte constitutiva de la dimensión de persona, es decir, ninguno de nosotros se puede realizar plenamente por ser incompleto, sino en tanto del otro que está al lado mío, para acompañarme en este camino de realización y de complementación. Y entonces en este contexto de socialización alcanzamos a ordenar conductas y desafíos que nos ayuden a la realización personal y comunitaria. Y entonces se modifica en este sentido el bien. Y entonces cuando se pierde esta perspectiva de persona como un todo, modifico también esta perspectiva del bien. Y entonces impacta decididamente en cuestiones esenciales de la vida, como por ejemplo el lugar en el cual nosotros nos iniciamos en el camino de la vida, que es el contexto de la familia que termina modificándose. Entonces, les propongo contemplar este ejercicio que, Les propongo entonces contemplar este ejercicio que ha realizado toda la humanidad y que a la humanidad le ha permitido consolidarse en un desarrollo sostenido y comprometido con las verdades que han contribuido a comprender, sostener y defender la vida y la persona. Y esto ha sido posible mediante la razón, el diálogo y la profunda mirada de la naturaleza. Yo mediante la razón y el diálogo miro la realidad, yo percibo la verdad de las cosas. Y en este mecanismo de razón y de diálogo aclaramos muchas cosas, porque aclaramos nuestra persona, por ejemplo, aclaramos nuestra humanidad. Y así construimos una cultura humanista y una ética personalista. Entonces, yo tomo el conocimiento y el conocimiento de la realidad, de la naturaleza, me permitió el desarrollo de las ciencias. Sin dudas, esto es inobjetable, porque esto nos llevó a obtener mejores condiciones de vida y no vemos nada que niegue esta realidad, porque el hombre mismo, a través de la mirada de la naturaleza, ha percibido y ha permitido el desarrollo de las ciencias y no vivimos como los hombres primitivos. Y aparece luego el derecho como un sistema de normas, ¿no es cierto?, que permite reconocer lo que está bien. ¿Para qué? Para vivir mejor y alcanzar la felicidad. Y aparecen en la vida de la humanidad aspectos que hacen a lo psicoafectivo, a lo relacional, a esto de la interioridad, que a veces en modo de, hasta si se quiere, lo religioso, aporta datos que son de trascendencia, es decir, que el hombre por sí mismo solo, no puede completarse decididamente. Entonces, yo soy un hombre de ciencia y en nuestra cultura el desarrollo de la ciencia tiene un tono especial que emerge desde los orígenes de la civilización occidental, que está marcada por la razón, por el diálogo, por esta profunda mirada de la naturaleza. Y entonces aparece el derecho que me ayuda a ver lo que es justo, lo que es bueno, lo que está bien, que debo respetarlo y defenderlo porque es razonable y porque está en el origen y va encaminado a un fin último de la humanidad. Y entonces, el origen del pensamiento y de nuestra cultura se funda en la búsqueda de la verdad de las cosas. Entonces, la razón de mirar la realidad, de dialogar, percibir esta verdad, y esto que percibimos que nos ayuda a aclarar, es esto que yo planteo de esta profunda cultura humanista como ninguna otra. Entonces, esta condición de razonar sobre la verdad de las personas es la que nos permitió construir esta cultura humanista.
Entonces, en mayor o en menor medida, percibir la naturaleza de las cosas mediante el conocimiento ha permitido favorecer el desarrollo de las ciencias. Y entonces, así como yo les decía a ustedes, aparecemos y aparece el derecho para proteger el bien de la vida. Entonces, hemos percibido desde el origen que la vida es un bien. Y entonces aparece el derecho para protegerlo, para alcanzar la justicia. Y entonces, en este sentido, el derecho a la ley permite reconocer lo que es de cada uno y se le reconoce como bueno. Y esto supone reconocer algo que es anterior a mi evidencia, es decir, que es preexistente y es bueno porque le ha permitido expresar toda su humanidad. Esto también me permite a mí ser bueno y justo al reconocer esto en el otro, es decir, su vida, su humanidad, su integralidad como persona. Por ejemplo, el embrión y yo tenemos derecho a la vida, porque estamos vivos y la vida es un bien. Entonces, una ley que no protege este derecho es ciertamente injusta, aunque yo siga viviendo, pero es injusta. Esto hace que yo vea lo que está bien y es justo al reconocer en el otro el bien poseído. Los demás tienen algo preexistente que es bueno y justo y yo lo reconozco. Entonces, estas normas me permiten establecer criterios para poder percibir lo bueno y lo mejor. Por ejemplo, cuando el hombre percibió que había costumbres y cosas injustas, las corregía. Y en su profunda reflexión, el hombre aporta un dato trascendente al fundamentar la naturaleza humana como un bien que es razonablemente bueno, que es donado y que tiene orden en las cosas, porque cada una responde a su naturaleza. Entonces, fíjense, el itinerario de la vida humana responde a una naturaleza con coherencia, desde su origen hasta el final. Entonces, por eso les decía la importancia de visibilizar que el derecho suma en este contexto a esta profunda mirada. Entonces, avancemos en aclarar qué es para nosotros cultura, porque estamos en el medio de un debate y el debate es cultural. Y nosotros decimos que cultura es todo aquello que mira a la perfección personal del hombre. Y cuando yo digo cultura estoy hablando de la persona y del cultivo de sus apetitos en orden al bien común. Es decir, este es el modo en que nos movemos dentro de una sociedad en cuanto a nuestra vida y a acciones y a nuestra integración social. Y cuando decimos cultura propia, nosotros estamos hablando de aquello que mira a la persona. Y cuando esto es hacia la sociedad, decimos civilización. Y hablamos de personas en sus ámbitos de inserción y contención, donde se nos van a presentar los grandes ideales. Acá se forma a la persona en la búsqueda de la verdad, se le acompaña en el discernimiento. En este ámbito vamos a conocer las necesidades de las personas y le damos respuestas concretas. Lo acompañamos e intentamos crecer desde lo cotidiano en un camino de realización humana plena que tiene esta dimensión corporal, psicoafectiva y social. Y todas estas se articulan estratégicamente para la búsqueda de este bien que es la felicidad. Entonces, acá importa conocer y hablar de la moral, que es la ciencia natural que dirige los actos humanos hacia el fin último. Y los actos humanos son las costumbres. Y estos actos humanos
se ordenan por la razón. Y la razón lo que hace es reproducir la naturaleza, que guiada por la naturaleza, guiada por la razón, la naturaleza del hombre se expresa plenamente. Y entonces, en relación a los actos humanos, nosotros vamos a decir que un acto humano es moralmente bueno porque ordena un hábito a una virtud. La virtud a la razón a la naturaleza y la naturaleza a su origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo la naturaleza humana en el origen, la percibimos como un bien, es razonable, la construimos, la defendemos y allí aparece el derecho con el impacto que corresponde. Entonces, me alimento cuidadosamente. ¿Para qué? Para sostener mi cuerpo. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ayudo misericordiosamente. ¿Por qué? Porque me sostiene en la caridad. ¿Por qué? Porque me impulsa a obrar contra el odio. ¿Por qué? Porque me ordena el bien común, que es evitar el mal y la pobreza. Eso es todo razonable. ¿Sí? Entonces, esto en relación a los actos humanos, ¿sí? Pero bueno, este es una suerte de truco, ¿eh? Si ustedes ven la imagen que yo les propongo, acá, la que estoy señalando, ven esta imagen que aparecía primero, no lo puedo hacer por este tema del paso tecnológico, pero la verdadera imagen es esta, la segunda. Entonces, el debate cultural actual, que está centrado en la ética, la persona y la familia, genera un nuevo lenguaje que va a provocar cambios sociales en las costumbres, las reglas y en las instituciones. Y atención, que nosotros debemos prestar atención porque a veces nos encontramos frente a decodificaciones del lenguaje racional que los transforman en símbolos o ideas que son comprensibles a las masas. Y en nuestro tiempo aparece la conversión de ideas en imágenes, en sentimientos, en mensajes simples, a los que yo puedo adherir por distintas causas, ya sea yo puedo adherir por una idea preconcebida que no puedo contrastarla, o por ignorancia, o bien por comodidad, paso al costado, o bien porque no tenga buena intención, Entonces, les doy un dato central y les muestro esta imagen. La especie humana es binaria y la especie humana es diferente de las cosas. La realidad concreta, la naturaleza concreta, expresa el humanismo. Y entonces somos, por ejemplo, varón y mujer para siempre. XX o XY. Por más que yo cambie mi apariencia, yo me puedo trasvertir, pero nunca voy a dejar de ser XX o XY. Y la corporeidad y la sexualidad son datos obvios y en su complementariedad permiten demostrar lo que nosotros conocemos desde las ciencias de la salud como el GPS de la naturaleza humana. ¿Qué es esto? Varón, mujer, pene, vagina, esperma, óvulo, hijo, paternidad, maternidad, familia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se va a ver, probablemente no, pero lo intentamos. El embrión es vida, es único e irrepetible y no es potencia,
es una condición particular de la naturaleza del hombre que tiene un camino decisivo, progresivo y universal. ¿El embrión qué es? Es un hombre que vendrá hombre. Y no olviden que en esta etapa madurativa el embrión para nosotros es un paciente. La persona es diferente de las cosas. Las cosas son usadas, pero las personas deben ser respetadas. Y la persona que posee afectividad, tiene un carácter autónomo, original y estructural. Y desde la afectividad posee esta dimensión de interioridad, este tono que tiene a veces esta trascendencia en la dimensión espiritual. Posee valores morales con capacidad ¿para qué? Para amar, para obrar libremente en la acción, en el amor, en el trabajo, en la actividad creadora. Se relaciona, puede relacionarse y dialogar con el mundo. El hombre se hace frente al hombre, frente a un tú, y desde allí se ordenan unidos al bien común. Entonces, es centralmente un sujeto social que participa en la construcción social, entrega y recibe, construye vínculos. Entonces, la tensión actual no se expone a deconstruir la humanidad. Presten atención a esto. Hay que descorporalizar al ser humano. Y entonces la persona pasa a ser igual que las cosas. Y algunas ideologías actuales proponen que el mundo no tiene sentido y nuestra libertad permite recrearlo. Entonces, se propone la ruptura de vínculos, como por ejemplo este dato que les doy que es concreto. El cuerpo me esclaviza y no me da información. Yo puedo construirme sin cuerpo. Puedo construirme sin cuerpo. Y entonces aparecen estos aspectos. Nosotros somos seres sexuados. Solo vemos varones y mujeres. Y el sexo nos es dado y es sustancial. No hay prehombres o premujeres. No se puede distinguir la sexualidad de la persona. Son una totalidad. Y entendemos que la sexualidad no se te impone. Y la sexualidad te hace libre. En este sentido, la naturaleza humana dice que somos sexuados y esto demuestra la verdad de que es algo que nos es donado y no algo que construimos. Somos desde el cigoto y yo no elijo ser varón o mujer y esto va a ser así hasta la muerte. Yo puedo modificar mi apariencia, como les decía, pero voy a seguir siendo siempre varón o mujer. Y cuando vemos la humanidad, vemos solamente estos varones y mujeres, que es lo sustancial de la naturaleza. Si banalizo mi sexualidad, banalizo a mi persona, si banalizo o instrumentalizo al sexo de otro, banalizo su persona. Por esta razón, presten atención, cuando los legisladores quieren redefinir la realidad, se cae en un totalitarismo. Por ejemplo, conocen ustedes que desde el derecho se niega a que los legisladores puedan decir que es un ser humano. Pues esto ya es una evidencia que se conoce de hecho. Lo que el legislador debe decir es: a los seres humanos hay que respetarlos. Por ejemplo, cuando percibimos que toda persona es digna y que es bueno, nos permitió derogar la esclavitud. Es clarísimo en la historia de la humanidad. Si permitimos la esclavitud, le estaremos permitiendo al legislador que diga quién es persona y quién no lo es.
Y en este tiempo corremos el riesgo de quedar atados a ideologías que puedan estar teñidas de totalitarismos como aquellas que le otorgaron al Estado la capacidad para redefinir la realidad, y allí se cometieron grandes errores. El error del nazismo. Es terrible ver a legisladores que quieren establecer qué es un ser humano. El ser humano, la persona, es un dato de la realidad y en su naturaleza está la sexualidad. Y el legislador no puede correr el riesgo de decir quién es hombre y quién es mujer, pues es un dato de hecho. Además de esto, somos libres. Soy libre de ejercer mi sexualidad y eso debe ser respetado. Igual soy libre de expresar mi pensamiento y ustedes deben respetarlo. Pero esto no significa que yo deba obligarles a que adhieran a mi expresión. Ustedes ejercen su libertad y pueden o no adherir a mi postura, pero yo no les puedo obligar a esto. Entonces, con algunas ideologías no pasa nada de esto. No existe la naturaleza, pues esta no me ofrece ningún dato objetivo y no hay varón ni mujer. Entonces, lo habilito al legislador para que diga y administre el sexo de cada uno. En este caso, se afecta mi libertad, pues esta ideología me va a imponer su visión y actúa como vinculante. Esto es totalitarismo. Los legisladores no tienen por qué redefinir la realidad. No pueden decir quién es persona o no lo es. El ser humano es una evidencia conocida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer es contribuir a la afirmación de las libertades, de mi sexualidad, libertad de expresión y libertad de conciencia. Si afecta mi libertad, me impone su visión y actúa como vinculante. Entonces, estamos frente a una ideología que está contra la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Por ejemplo, amor por sexo sin hijos. Esto es placer. Hijos sin sexo. Esto es deseo. ¿Ven? Lo que hablábamos al principio. La diversidad sexogenérica. Ustedes han escuchado que hoy hay más de 130 géneros. Y el poliamor, es decir, la exaltación del deseísmo y el camino a la ruptura de los vínculos sociales fuertes. ¿Sí? Y entonces, les muestro este dato, muy propio del contexto de nuestro tiempo. Y en este magma de ofertas aparece la ciencia con el ropaje de ideologías que se fundan en el concepto de que el cuerpo me esclaviza. Y entonces la mujer es sometida. Hay que eliminar al varón. Ustedes leyeron los carteles, muerte al macho. Los otros carteles, la materia y la bioquímica no ofrecen datos para comprendernos. Esto es propio de la contrasexualidad, pero sobre todo del transhumanismo. ¿Sí? Todo se orienta hacia el abandono progresivo de la dependencia de lo natural y la vida se realiza en torno al conocimiento científico. ¿Cuál es la clave del transhumanismo hoy? Superar su vulnerabilidad. Y entonces, fíjense lo que yo les voy a plantear acá. No a la reproducción heterosexual. Este es un gran tema del proyecto del genoma humano. Y aparece la vida en el laboratorio. Y habíamos hablado de los embriones pacientes. ¿Sí? Y entonces fíjense ustedes el detalle. Aparece la eliminación de embriones, por ejemplo, en el vientre materno, pero aparece, por otro lado, la ciencia considerando al embrión como un paciente en una probeta, en el cual la humanidad se puede seleccionar y descartar. Y entonces aparece este concepto, no a las capacidades limitadas para consumir y producir.
Entonces, el ser humano que está en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad, que somos todos nosotros, porque somos todos vulnerables y pasibles de ser heridos. Si no estamos aptos para el consumo y la producción, no somos legítimamente reconocidos. Vamos a lo próximo. Entonces, este es el gran tema ahora. Y ojo que este es un tema legal. No uso tecnología, soy tecnología. Y aparece la inteligencia artificial que parece representar ese camino tan buscado hacia la inmortalidad. Y entonces nos preguntamos, ¿se vivirá para siempre? ¿Habrá nuevos mecanismos para detener el envejecimiento del cuerpo? Y entonces, por ahora, la vía hacia el objetivo parece estar ligada a los clones, los robots, los también llamados humanoides. Los también llamados humanoides. Entonces, aparecen estas cuestiones de la emancipación del cuerpo humano, ¿sí? Como el cyborg. Ustedes saben que ya en Europa ya están reconocidos con documentación legal estas personas que se dicen cyborgs, no son humanos, son tecnologías y están reconocidos ya credencialmente así legalmente. Entonces, todo se impregna con un reemplazo a las capacidades humanas y también cambios en la vida afectiva y filial y modificación del placer. Y entonces, miren el impacto de la inteligencia artificial y la perpetuidad de la conciencia en prototipos robóticos. Y entonces aparece esto, la emancipación del cuerpo, como la posibilidad del placer y la convivencia como un robot, como esto que ya es cotidiano. Esta mujer, por ejemplo, generada en Japón, que imita claramente a una artista de Hollywood que tiene piel ya con temperatura corporal, o modificar el placer como esta mujer que puede tener hasta satisfacción sexual con inteligencia artificial sola. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. Todos los desarrollos se orientan a que se ordene a la inmortalidad. Y entonces, si ustedes entran a esta página que yo les muestro, se habla de la conciencia humana eterna, ¿sí? Y entonces, un grupo de científicos estadounidenses ha creado este proyecto en el cual ustedes ingresan a la conciencia humana eterna, se conectan a la web y la web comienza a seguirles. Ustedes pueden cargar algunos datos especiales. No me gusta el huevo frito, me agrada el cabello largo, tengo los ojos de este color, todas las características, llenan la página con los datos y luego el sistema con inteligencia artificial comienza a seguirles y a visibilizar la actividad de ustedes en las redes y a construir información en la biblioteca digital para luego transformarla en inteligencia artificial que mediante una compleja secuencia de algoritmos va a permitir sintetizar a cada uno en un chip para interpretar, reflexionar y responder de la misma manera o similarmente que lo hubieran hecho ustedes frente a un diálogo conmigo como el que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, frente a este camino de tensión cultural, florecen con rigor todas las primacías de ideologías para deconstruir
la cultura de la naturaleza de la vida y de la persona en todas sus dimensiones, que en muchos casos alcanza al núcleo base que es la familia. Y entonces aparecen cuestiones sobre la vida que parecen estar impuestas, como por ejemplo los reconocimientos jurídicos a las personas que no desean serlo, como un derecho humano fundamental. Y en la búsqueda de acabar con la desigualdad de sexo se plantea hasta que la maternidad es una relación social y se enfrenta al embrión con la madre. Y se impulsa que la mujer pueda obrar con su cuerpo libremente. Por ejemplo, como esta mujer, que no sé si la vieron hace unos años, en el Parque Sarmiento, se encerró durante 3 días en una jaula porque se consideraba felino y se vistió de felino. O si no, esta dimensión del poliamor. La determinación procreadora de la mujer, eso es democracia. El derecho de la mujer por encima del derecho de la familia. Esto ha impactado y atomizado la familia. Por ejemplo, la imagen de estos varones, que fíjense ustedes lo que significa para nosotros el varón, pero el varón contextualizado en la figura de 2 gauchos. Esta figura pintada en los murales clásicos de nuestras calles. O desde el ámbito educativo, llegar a esta situación crítica de poner en el pensamiento de los niños, esta dimensión de dificultad para interpretarse como varón o mujer. Entonces, aparecen otras cuestiones actuales, como la generación humana, diagnóstico prenatal. Acá está el tema de los gametos humanos, la gestación en animales, la reproducción asexual, el aborto selectivo, la reducción de embriones, las anomalías congénitas, todo lo que está vinculado con intercepción, contragestación, el aborto con sus grandes objetivos, el tema de la legalidad, el discurso abortista, la vida, los grandes temas de la vida, donde ahora impregna el placer, el deseo, la medicalización, las terapias génicas, la eutanasia. Hoy está latente el tema, no sé si ustedes han escuchado todos los datos de hoy a la mañana, con la polémica generada por este hombre en el hospital de urgencias, que su familia quiere concluir esta posibilidad de sostener la vida de él. Entonces, frente a estos riesgos tenemos algunas ideologías imperantes, porque hay cuestiones biológicas y psicoafectivas donde no existe una pareja, donde los individuos son abstractos y asexuados, donde la persona es un cuerpo sin rostro y se va a observar la pérdida de la referencia con lo natural, que este es el gran dato, pérdida de referencia con lo natural. Entonces, algunos datos que yo les dejo, ¿no? La sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo y binario, XY y XX. Esos son los marcadores genéticos saludables. Y esto no es un trastorno, esto es lo normal. Y la norma del diseño humano es ser concebido justamente como varón o mujer. Y la sexualidad humana es binaria por definición. Y la finalidad obvia es la reproducción y el crecimiento de nuestra especie. Y este principio es evidente por sí mismo. Nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. Existen algunos trastornos del desarrollo sexual y trastornos del desarrollo humano. Por ejemplo, la feminización testicular, la hiperplasia suprarrenal congénita, que son desviaciones de la norma sexual binaria, pero son médicamente identificables y admitidas como trastornos del diseño humano. ¿De acuerdo? Porque, bueno, no somos perfectos. ¿De acuerdo? Entonces,
hay este dato de las percepciones subjetivas, sintiéndose el sexo opuesto. Esto no conforma un tercer sexo. Esto es un problema psicológico y objetivo, que se llama en la psicología y en la psiquiatría pensamiento congénito, y estos niños padecen lo que se llama disforia de género. Yo puedo ser perseguido hoy por esta razón, que es realmente un problema de salud mental. Y la pubertad no es una enfermedad. Y aparecen hoy los bloqueadores hormonales que pueden ser sumamente peligrosos. Entonces, están los bloqueadores hormonales para la reasignación del sexo. Cuidado con esto. Esto ya se está aplicando en nuestro país. Se está aplicando totalmente. ¿Sí? Bien. Entonces, las modificaciones psicoafectivas. Miren, un primer dato, la pérdida de la referencia con lo natural, que daña también la vida psicoafectiva. Porque recuerden ustedes que la sexualidad es sustantiva a la constitución de la persona, y la persona lo es en orden a la construcción de la sociedad. Y en el origen de la sociedad están estos núcleos vitales, como la familia, que está considerada como una sociedad natural anterior al Estado. Y hace referencia a la identidad sexual del hombre y de la mujer. Entonces, no aparece la familia, aparece un polimorfismo sin referencia antropológica. Y entonces se compromete la vida psicoafectiva, porque al no haber referentes personales y biológicos, se afecta la identidad. Entonces, recuerden que la construcción de la vida afectiva se nutre de información biológica. Entonces, se va a dañar la noción de complementariedad y la noción de apertura hacia la vida. Entonces, la pérdida de la mirada complementaria no me va a permitir percibir la construcción compartida. Y entonces tendremos dificultades para el desarrollo de esta vida psicoafectiva que se funda en la responsabilidad, en el ejercicio de la voluntad, en la solidaridad, la justicia, la libertad. Entonces, para una sociedad es importante la percepción de la riqueza de los bienes complementarios que posee cada persona. Y entonces, para que no desaparezca esta actitud de acogida que es intrínseca a la naturaleza, entonces corremos el riesgo de impregnar todo el orden social con egocentrismo, individualismo, pérdida de la sensibilidad social, y entonces en la sociedad solamente van a aparecer adversarios. Entonces, recuerden que la complementariedad va a permitir a los niños y a los jóvenes de ambos sexos poder templar sus energías morales y los hace capaces de ayuda mutua. Y esto también nos permite y les permite a los niños y a los jóvenes comprender mucho mejor las necesidades de los vulnerables y promover acciones que sean virtuosas en la perspectiva de una producción moralmente sana y solidaria en el respeto del derecho fundamental de toda sociedad y de cada persona. ¿Sí? Bien. Entonces, hay datos y hay impactos muy importantes, impactos en las ciencias biológicas, en la salud pública, en la sociedad, en la ley, en el equipo de salud. Y un fuerte impacto es este. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Cuándo comienza la vida humana? Entonces, claro, esto se puso en tela de juicio. Se puso en tela de juicio. Y acá aparece, a las 4 horas ya está definida un ser humano que es único e irrepetible, que no es el cuerpo de la madre y que es ya un varón o es ya una mujer. Sin dudas, ya es. Y este embrión que ustedes ven acá, que yo les muestro acá, este embrión, que se los muevo, este embrión, perdón, estoy tratando de activar el clip
para que vean. Único e irrepetible, que tiene un camino decisivo, progresivo y universal. Es un hombre que vendrá hombre. Y no olviden que en esta etapa madurativa, como les decía antes, el embrión es un paciente. El embrión es un paciente, ¿de acuerdo? Impacto, como les decía, en la salud pública. Impacto en la salud pública. Porque, miren, es un problema real que en la Argentina mueren más o menos por año 170.000 mujeres, de las cuales 120.000 mueren por enfermedades cardiorrespiratorias e hipertensión arterial. 30.000 mueren por cáncer. 500 mujeres mueren por año por desnutrición y 30 mueren por abortos. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros podemos quedar atrapados en esta suerte de lenguaje que nos llevó a esto. El impacto en la sociedad y la ley. La ley educa y la sociedad debe proteger sus vínculos esenciales. Compromiso por el bien común, la solidaridad, la justicia y la equidad. Y evitar el fracaso social por indiferencia. En el equipo de salud, miren, para nosotros ha sido un impacto muy grande esto y sigue siendo hoy, porque para nosotros la ciencia, desde nuestra perspectiva, previene, repara y cura. Y terminar con la vida de un ser humano es un acto de violencia e injusticia que tiene implicancias éticas en la praxis y en la educación. Y entonces nosotros debemos evitar la pérdida de libertades, porque esto afecta la maternidad o la paternidad. Porque, por ejemplo, aparecen consejerías, pero son consejerías solamente orientadas para la interrupción de las gestaciones. Se afecta la libertad de conciencia del médico, que queda totalmente acotada. O aparecen listados de médicos objetores, profesionales de la salud objetores. Se afecta la ley de habeas data. Se afecta la libertad para el ejercicio profesional, porque se castiga. Se afecta la praxis, el informe al paciente. Se afecta la libertad de asociación. Hay ausencia de la objeción de conciencia institucional. Falta de libertad para educar. Bueno, estos son algunos de los datos importantes. Entonces, ¿qué es lo importante acá? La vida es una condición de bienestar y supone el cumplimiento de reglas biológicas coherentes y siempre objetivas. Entonces estamos en tensión frente a estas grietas que enfrentan y desafían y niegan la naturaleza humana. Y esto puede afectar la salud de la humanidad. Esta persona que yo les muestro acá, desde un embrión, está en diferentes estadios madurativos y es sin dudas motivo de esperanza social. Entonces, debemos evitar estos gestos de violencia contra la persona. Y entonces nosotros podemos iniciar un camino sin retorno hacia una sociedad indiferente que no puede sostener valores como el bien común, la solidaridad, la amistad, la benevolencia, que quedan encubiertos con banderas de libertad y de derechos autorreferenciales. ¿Sí? Entonces, yo creo que debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad en la vida pública y estar presentes en la formación de estos consensos necesarios y también oponernos contra las injusticias. Y debemos comprometernos en la solución de los problemas actuales. Primero, contribuyendo a la formación de las conciencias y tratar de enseñar los grandes criterios de la ética para la vida, para la familia y la formación de otras generaciones. Y hay un punto que me parece que es importantísimo, que es educar en esta bioética personalista.
porque este suerte de pluralismo en clave de relativismo moral, va a ser nociva para la misma libertad, para la vida en libertad, porque esta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son negociables. No podemos negociar estas cosas. Entonces yo insisto con algunos datos, ¿no? Todo lo que se convierte en ley debe implementarse y esto se inicia en los espacios educativos. Y entonces debemos tener mucho cuidado en el tema de los niños y en los jóvenes. Nosotros debemos comprometernos en educar en la afectividad y en la libertad. Y esto de la afectividad tiene un carácter estructural de la persona. Y nosotros no podemos permitir perder esta dimensión. Desde la afectividad, nosotros formamos en valores, especialmente en la libertad y en la capacidad de amar. Y acá van a surgir grandes planteamientos, como el amor, la acción, el trabajo. Les decía, la actividad creadora, el trabajo en común. ¿Dónde empieza esto? Esto empieza en el ámbito familiar. Entonces, a veces hacemos cargo de esto solo a la escuela, pero existe responsabilidad en el ámbito familiar. Tenemos que ayudar a educar en la afectividad y en la libertad, permitiendo que los niños y los jóvenes tengan conocimiento de sí, que posean nobles ideales. La autoestima, que es aprender a cuidarse y respetarse, tener respeto de sí, mostrar valores y virtudes, valores a descubrir, que los puedan acompañarlos para que los acepten, para que los elijan y que se comprometan a vivir en ese contexto. ¿Sí? Miren, una de las principales amenazas es esta: la apatía, el desinterés, como yo les decía, y la indiferencia, a veces porque me pasa por el costado. Pero bueno, es uno de los grandes temas. No me voy a extender más de esto porque ya tenemos los tiempos listos. Pero miren, les dejo esta mirada, ¿no? Yo como un hombre comprometido en el tema de la vida, y que he tratado de mostrarles una síntesis de la mirada bioética que hoy, de la síntesis que podemos hacer muy rápida. Nosotros tenemos naturaleza, tenemos herramientas como esta que les mostré, que nos permiten dimensionar la vida como un acontecimiento sacral, que la vida no es una cosa, la vida no es placer, la vida debe ser amada y respetada. Y he tratado de mostrarles rápidamente en esta corta hora que hemos tenido cuáles son los impactos más importantes que podemos tener para perder esta arquitectura ética. El cuerpo tiene un lenguaje de totalidad que compromete la libertad, la fidelidad y la fecundidad. Si nosotros no prestamos atención a esta suerte de profunda mirada de la persona desde su naturaleza ordenada como un bien al cual defender y sostener, vamos a generar un fuerte impacto en la humanidad. Entonces, estas cosas me parece que son las importantes
para compartir y reflexionar con ustedes en este momento y que ustedes puedan quedarse con algunas notas. Simplemente para que desde esta suerte de mirada vocacional, como la que nosotros tenemos, este impulso interior que me lleva al cumplimiento de una misión, desde la vocación, yo pueda visibilizar, que podamos cada uno de nosotros, en donde esté, donde le toque, visibilizar el universo de tareas que tenemos para hacer en distintos campos y acciones que puedan ayudarnos a sostener esta mirada humanista y esta bioética personalista para la humanidad toda. Y desde allí asumir responsabilidades, que este me parece que es el tema clave, ¿no? Acabar con la indiferencia, la gran amenaza, y hacernos responsables. Y ser cada uno de nosotros responsable de época, ¿sí? Les agradezco muchísimo la oportunidad que tuve de compartir con ustedes estos pequeños momentos. Sé que no les he dejado mucho tiempo para las preguntas porque ya sus tiempos están agotados, pero bueno, igual yo quedo atento si ustedes tienen unos minutos a responderles algunas preguntas. O les dejo acá mi correo electrónico para que ustedes puedan escribirme frente a cualquier duda, y si alguno de ustedes necesita comunicarse conmigo telefónicamente, por favor acudan al profesor, que él les puede dar mi teléfono de contacto para poder dialogar y compartir frente a cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, doctor Cubertino. Bueno, si hay alguna pregunta de los alumnos, la hacen ahora, por favor. No, profe, la verdad es que yo quería agradecer porque me encantó la clase y me llevó a una clase que habíamos tenido antes donde hablábamos que la vida es un don y que, bueno, qué más valioso que eso, ¿no? Algo que se nos regala y qué lástima que nosotros mismos queremos modificar algo que no debería ser así, que deberíamos respetarla y valorarla. La verdad es que me quedo con eso y tendría mucho para agregar porque sobre el tema de derechos somos nosotros que creo que queremos modificarlas, no sé si hacemos modificaciones para ser más aceptados o qué, que nos lleva a hacer leyes como la del aborto, por ejemplo, que bueno, que no, en lugar de desarrollarnos y dejarnos crecer, me parece que decrece a la sociedad. Nada más que eso. Muchísimas gracias por la clase. Gracias por los comentarios. Pero bueno, me alegra el comentario también. A veces uno en el diálogo hay unas claves que podemos dejar y a veces no alcanza el tiempo para el discernimiento, pero como bien planteabas, hoy en la narrativa de los derechos y la narrativa de los lenguajes, del lenguaje, se pueden abordar muchas cosas que afectan la vida, así que me parece que es muy valioso el comentario y la reflexión para poner la nota, sobre todo para ustedes que nos van a acompañar, digamos, en estas suertes de desafíos del derecho y la ley. Bueno, si no hay otra pregunta, yo les agradezco muchísimo la escucha, el diálogo, y les ruego, por favor, que si hubiera... Marco, ¿quieres preguntar algo? Quería agradecerle al doctor. A mí me parece que muy pertinente el momento de esta charla, porque nuestra primer clase, cuando comenzamos el cursado, como decía Pau, fue primera o segunda, la sacralidad de la vida,
y transitando todo un camino, y me parece que esta es la mejor conclusión porque nos sirve a nosotros para reafirmar herramientas y elementos como actores sociales que somos. La charla creo que nos sirve y nos termina de afianzar elementos y herramientas que nos han sido dadas en esta formación, en este semestre de cursado, así que muchas gracias. Doctor Cubertino, quiero de nuevo agradecerle su disposición y, como acaba de decir Marcos, uno de nuestros alumnos, por una de esas casualidades no tan casuales, este curso comenzó la segunda clase con un colega suyo que además es filósofo, chileno, que nos habló de la sacralidad de la vida, ¿no? Y usted, doctor, cierra, casi nos quedan una o dos clases, cierra esta materia opcional que se llama Vida Humana, Sociedad y Derecho, señalando una vez más el valor de la vida, ¿no? Esta vida humana muchas veces despreciada o vilipendiada u ofendida en una sociedad que hasta establece el derecho, entre comillas, a matar. Hemos asistido a la discusión sobre el aborto, estamos próximos a una discusión sobre la eutanasia, hay 4 proyectos de ley, y el otro día una colega, creo que es de Buenos Aires, insistía sobre este derecho a morir, que es también el derecho a matar, porque el famoso suicidio asistido le está otorgando a una persona el derecho, si el otro consiente, a matarlo. O sea, más atravesados no podemos estar. Pero yo les decía a mis alumnos, y se lo sigo diciendo, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y por eso una de las formas de ofender este derecho a la vida es llamarle, por ejemplo, al aborto como interrupción voluntaria del embarazo, es decir, sacar la palabra, no el hecho, sino disimularlo. Interrupción voluntaria. Entonces, yo vengo proponiendo que al homicidio hay que llamarle interrupción involuntaria de la vida, por ejemplo, para no llamarle homicidio y así sucesivamente. Doctor, agradecido una vez más, y quiero contarle, como le dije al comienzo, que esta clase tiene como destinatario al grupo de alumnos, pero nos hemos propuesto, al grabar la clase, como lo estamos haciendo ahora, terminada la misma, se la procesa y se distribuye a una base de datos que en este momento está en unas 400 personas. Así que su clase va a tener una repercusión más allá de este curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la escucha. Espero haberles podido acompañar en este camino de capacitación, de reflexión, y que nos ayude a generar un diálogo conjunto y una sinergia colaborativa para la vida. Infinitas gracias por haberme invitado, profesor,
y a ustedes por haber tenido la paciencia de escuchar. Y quedo siempre atento a acompañarles en lo que haga falta. Les envío un fraternal abrazo y que tengan muy feliz jornada. Gracias, doctor.